Entonces hay un cambio de fechas y de horario con Alemania porque hubo una campaña de solidaridad internacional cuando el campeonato de fútbol del 78. Y entonces los alemanes, con todas las denuncias que habían, exigieron a su gobierno que no solamente recibiera presos políticos del Ostblock, del otro lado de la cortina de hierro, sino que recibiera presos políticos de Latinoamérica. Entonces, como no teníamos, yo no tenía causa ni solamente a disposición del Poder Ejecutivo, me dieron asilo político. En otras mamás había visitado un montón de embajadas y estaban todas saturadas con asilados, ¿no? Ya no tenían más cupo. Y Alemania me dio asilo. Entonces por eso fui allá, porque era importante que estuviera afuera y no me siguiera deteriorando la salud ahí adentro. Y en Alemania fue muy duro el aprendizaje del idioma, de las costumbres digo porque eran, al no conocer el idioma y uno tener un rechazo a estar en otro país, ¿no? Nunca soñé a conocer la Selva Negra que había estudiado cuando iba al sexto grado, que estudiábamos flora y fauna y riquezas del subsuelo de Alemania y de todos los países. Nunca lo soñé que iba a conocer Alemania en esas circunstancias. Y bueno, allá me esperaban un grupo de alemanes y en especial ese día había ido Urs Fichtner, que me esperó en escalera, fueron todos y yo no aparecía, porque yo me quedé en la pista, no sabía que había que tomar el ómnibus, no era un ómnibus que nos llevaba como los de calle, que nos acercaba, porque nunca había viajado en avión. Entonces yo preguntaba a los operarios y ninguno me sabía explicar, porque además no hablaban español. Entonces sí distinguían cuando decía Argentina, Maradona, sí, eso sí, podían, bueno. Y entonces se presentó como poeta de Amnesty y hablaba muy bien el castellano y achilenado como el de esta zona, ¿no? Así que me era como encontrar un pedacito de mi terruño, ¿no? Y bueno, después me enteré que su papá era agregado militar en Chile y entonces había sido enviado cuando él era adolescente, entonces él aprendió a pololear en Chile, entonces por eso sabía muy bien el castellano. Extrañaba el trabajo de la escuela, el grupo de alemanes que nos recibió fueron muy cálidos. Yo tendría que haber ido a una concentración lager, a un lugar donde están los refugiados de todos los países, pero por la experiencia de los compañeros chilenos pidieron que no se siguiera usando esa metodología, porque habían tenido varios casos de persecución, porque ahí se peleaban los que venían del Ostblock con los otros que íbamos de Latinoamérica y cantábamos la internacional, y los otros nos agarraban a piñas, ¿no? Entonces habían problemas de manía de persecución y eso. Y entonces cada pueblo, cada ciudad decidió decir cuántos presos políticos puede alojar. Y en ese caso fui a Ulm, la primera que llegó. Después vino, y bueno, y entonces una pareja de
de alemanes jóvenes, Bernard, que tenía mi edad, y estaba haciendo la residencia de médico ginecólogo, y Uschi era enfermera de pediatría, y entonces se conocieron en el hospital y vivían juntos. Y ellos, estuve viviendo con ellos, ¿no? Porque dijeron, ellos tenían una habitación y entonces podía estar yo ahí todo el tiempo que quisiera. El problema es que yo fumaba en aquel entonces, no fumaba tanto, pero fumaba, ¿no? Y yo fumaba particulares, 30, que eran fuertes eso, ¿sí? Y entonces, bueno, después me compraron ellos Parliament para que no fueran tan fuertes. Es difícil, sobre el exilio nunca se habla y muchos tienen un concepto erróneo, porque dicen, como nos decían las bichas, las celadoras de la cárcel, nosotros le decíamos las bichas, dice, todavía estas subversivas y las premian, ¿no? Porque nos echan del país, ¿no? Y muchos dicen, claro, fueron el exilio dorado, fueron a Europa, estuvieron de lo mejor. Nosotros tratamos de no entrar en la sociedad de consumo. Es más, yo quería experimentar, me acuerdo, esa cosa que criticaban en las revistas que yo leía, en Transformaciones, que hablaban del trabajo mecánico. Y entonces quería experimentar eso. Y fui a varias fábricas en Alemania para pedir trabajo, pero no me dieron, porque no querían extranjeros. El retorno fue difícil dejar los amigos de allá, porque habíamos formado un grupo de solidaridad con Latinoamérica y era gente joven y otros adultos. Organizábamos actos de información sobre Latinoamérica, sobre Nicaragua, sobre Guatemala, sobre El Salvador, sobre Argentina, y invitábamos a Quilapayún, que estaban cerca de por ahí nomás, estaban siempre en gira, o a los Inti Illimani, y hacíamos empanada, vendíamos y vino, ¿no? A la salida del acto. Era música y información política, y bueno, y ese dinero lo mandábamos a los distintos países, ¿no? Una vez apareció un cura y entonces habíamos estrechado lazos. Yo después quise estudiar maestra jardinera. Así es que vinieron los alemanes a enseñarme a leer, a prepararme para el examen, que no me fue bien. Tenía que traducir o explicar un dicho que dice Das Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ¿no? Que es lo que nosotros decimos, la manzana no cae lejos del tronco. Eso es la traducción, pero explicarlo en alemán es muy difícil. Yo sabía más alemán, pero no con esos giros, ¿no? Habían cosas que no las sabía, porque allá nos encontramos con que nosotros nos mandaron al Goethe-Instituto a estudiar alemán primero. Yo fui una de las que tuvo ese placer, ¿no? Y todas las semanas le hablaban a Bernard, ¿no? Como si fuera mi responsable. Y nos reíamos, ¿no? Porque el informe era que era muy buena alumna, pero en trabajo individual. Cuando era colectivo, era un desastre. ¿Cuál era el problema? Era que en el trabajo colectivo nos juntábamos con los guatemaltecos, con los médicos guatemaltecos, un grupo que venía a trabajar en la embajada de Nicaragua, el que iba a ser embajador estaba estudiando ahí,
Y todos me preguntaban de Argentina y me preguntaban cosas que yo no podía dimensionar a veces del shock que tenía de haber estado allí, ¿no? Bueno, fueron 2 meses que se organizaron los alemanes, me llevaban todas las mañanas, veían que no me fuera a perder, que fuera, bueno, todo el tiempo pendiente de mí, que tenía que tomar, buscaron el horario, me explicaron como si fuera una niña de la escuela, ¿no? Y bueno, y iba 20 kilómetros en tren, y si no, iba en auto, y me dejaban y yo volvía en tren, era hermoso el lugar. Yo recuerdo y yo lloraba mucho porque extrañaba y pensaba en las compañeras que habían quedado en la cárcel, en la situación que estaban, y que empeoraba siempre, nunca para mejor, sino siempre para peor la situación. Y era hermoso el paisaje, me acuerdo el rocío de la mañana en los rosales del Goethe-Instituto, que estaba en una loma, en Blaubeuren, ahí, que era un lugar muy bonito. La verdad que ahí hicimos grandes amigos. Como yo quería ser mamá, cuidé unos niños, porque dijo una argentina que tenía que estar con niños, entonces ahí iba a quedar embarazada. Bueno, Clement fue mi hijo alemán, digamos. Lo conocí cuando tenía 5 meses, la mamá quería estudiar, era enfermera, y quería terminar de hacer la carrera de médico, y estaba estudiando. Entonces me vino como anillo al dedo, yo era la mamá de Clement. Quedaba a veces los fines de semana con nosotros y salíamos con el niño a pasear. Bueno, fue muy lindo. Después nació la hermanita y bueno, de la hermanita soy una de las madrinas, ¿no? Yo aclaré que yo me volvía, entonces pusieron otras madrinas más para reforzar. Y vino a verme y fuimos a una marcha del 24 con mi ahijada, que es médica también ahora, en tantos años. Y bueno, aunque yo no escriba, ellos quedaron con nuestras historias marcados a fuego realmente. Y entonces una alegría saber de ellos y cuando ellos saben de nosotros también. Pero eso no quitaba que no era mi patria, no era mi país, ¿no? Y bueno, extrañaba mucho.